Bueno, señores, hoy contamos con la presencia del doctor José Celi y de la doctora Ángela Montes de Oca, hablando sobre lo que cuesta, el impacto económico de las enfermedades. Pero a mí me gustaría que nosotros señaláramos qué es lo que se pone en juego cuando nos enfermamos. Es solamente el tema de lo que cuesta, porque evidentemente que lo económico es quizás el primer elemento que nos llega a la mente, sin embargo no es lo único. ¿Qué es lo que comprometemos cuando nos enfermamos, doctor Celi? Todo lo que son nuestras potencialidades de cualquier tipo, físicas, afectivas, cognitivas, se amenazan. Puede que una persona más que otra logre mantener su control, por ejemplo, afectivo ante un problema de eso, pero hay que pensar que la gran mayoría piensa que el mundo se acabó. Sí, ¿Verdad? El simple hecho de cambiar algunas cosas en su vida ya es un estado ansioso. ¿Cómo? Y ahora no puedo comer de eso. ¿Entiendes? Eso trae, pero esos son los casos más sencillos. Hay personas entonces que inclusive por su condición se restringe en la labor productiva o tienen que salir de la labor productiva. Y eso es una baja para la familia, no solo para él. Sino, y inclusive todos los sueños que tenían y todas las ansiedades que tenían para poder tener una casita, eso se van a pique, o por lo menos se amenazan. Pero además se complica con otra cosa. Si necesita cuidados, ¿verdad? Si necesita cuidados, alguien de la familia, o lo pagan, afectando el presupuesto de la familia, o alguien de la familia sale, aunque sea parcial, del mundo productivo o del mundo educativo, si está formándose, para tener que atender a esa persona. Entonces, cuando tú vienes a ver, el problema es no solamente el costo, sino el costo de lo que la familia, no solo en lo que pierde, sino en lo que deja de obtener que había pensado. Se convierte casi en una tragedia. Y eso, además, termina cargando a los fondos públicos, porque es una persona que tengo que atenderla. Y si de repente no puede trabajar, es una persona que tengo que subsidiarla. Y eso se convierte. Y las veces que va a ir, porque ya pasó su problema de salud, ya lo atendimos, pero quedó con una dificultad. Las veces que va a ir a demandar atenciones en los centros de salud en base a ese problema, cuando tú vienes a ver, es toda una bola de nieve que va sumando y que genera pues costos tanto económicos como funcionales en la familia y afectivos en la familia, y puede dar traste con muchas cosas. El nivel de incertidumbre que genera en la familia el poder tener esa entidad es una cosa grande. Claro. En ese sentido, doctor, pues lógicamente el costo, como usted indicaba, no es solamente el tema material, sino las emociones. Ese paciente que de repente es un paciente súper funcional, súper productivo y se ve en la posición de tener que depender de otro, el hecho de que un familiar tenga que dejar de ser productivo también para poder prestarle esa atención 24/7 que requiere ese paciente por su condición de salud, también afecta a ese familiar que debe quedarse al cuidado. El tema de no ponerse de acuerdo las familias para esa nueva dinámica que incluye el que, por ejemplo, nos turnemos para atender a papá, a mamá o a un hermano que esté en una condición de salud. Pero ese es en el caso ideal en que una persona cuenta con un entorno familiar saludable, pero ese paciente que, por ejemplo, no cuenta con eso. ¿Qué tan difícil se vuelve entonces la vida para poder dar seguimiento a esa condición de salud y para poder garantizar que ese paciente que no cuenta con ese apoyo familiar pueda tener la atención que requiere en su cuadro de salud? O sea, sobrevive a la enfermedad, pero no sobrevive a la vida. A la vida, claro. Mira, y a todo esto hay que señalar algo que pienso que es bastante fuerte. Me refiero al hecho de que el padecer ya una enfermedad es un problema, el más importante de todo. ¿Por qué? Cuando los seres humanos adquirimos bienes y esos bienes nos generan comodidad, seguridad, de todos los bienes que poseemos, el más preciado es justamente la salud, pero nos damos cuenta cuando la perdemos. Sí. Mientras nosotros no vemos comprometida mi hígado, yo no le hago caso al hígado, el hígado funciona perfectamente, mi cerebro funciona, mis huesos funcionan, pero cuando viene un problema
donde esa función, donde nuestro sistema falla, ahí nos enteramos de que ese realmente es el bien más preciado. Entonces, lo que cuesta enfermarse también lo veo en la forma poco digna en que vive la gente cuando se enferma en la República Dominicana. ¿A qué me refiero? Una señora de 57 años, es un caso puntual, lo estaba buscando hace rato en el teléfono, porque ustedes me veían buscando. Esa señora, 57 años de edad, cáncer de mama con metástasis a columna, natural y residente de Monteplata. Señora, tenía, cuando la veo martes en la mañana en la consulta, tenía una semana que los medicamentos para el dolor, su aseguradora no se lo aprobaba. Estaba esperando para clínica del dolor. Una paciente con cáncer que ya no puede con los medicamentos convencionales que nosotros en consultorio indicamos, ya eso no le sirve, no le calman el dolor. Entonces, ¿qué cuesta enfermarse? Perder la dignidad en países como los nuestros. Porque una persona que está con una enfermedad que le cuesta probablemente, le va a costar la vida, ¿verdad? Terminará la vida probablemente por las complicaciones asociadas a ese cáncer de mama, también le cuesta vivir como un ser humano, con la dignidad. Entonces también eso implica enfermarse en nuestro medio. Sí. El problema de la dignidad humana, que no debería bajo ningún concepto permitirse que el ser humano, porque es que el que está gobernando mañana se convierte, o sea, no el presidente de la República, porque aquí pensamos que el único que gobierna, usted que es funcionario de octava o de 23ª categoría, usted también está gobernando en esa posición. Y las decisiones que usted toma o deja de tomar en beneficio o en detrimento del colectivo, también usted va eventualmente a cobrar de esa siembra cuando usted esté en el otro lado de la moneda. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Si no toman en cuenta la vejez, ¿cómo van a tomar en cuenta los enfermos? Que también hay viejos enfermos. Aquí la vejez es completamente falta de dignidad para la vida, para determinados grupos, a otros no. No, para la mayoría. Para la mayoría. Para la mayoría, porque el problema de que estamos enfocando acá no es para el 2 al 5% de la gente que tiene medio para coger un avión. Eso es 2% de la población. Coge un avión y se va para donde... De hecho, no tiene que irse para ningún lugar. Hay gente que aquí se mueven en helicóptero porque tienen esos medios. Eso no hay que satanizarlo. Lo que pudiera ser satánico es los medios en que cómo lo consiguieron, ¿verdad? Pero el hecho es la gran mayoría de cómo vive en la inequidad, cómo una enfermedad no es suficiente, también es el hecho de perder la dignidad, de no tener para usted adquirir. Entonces también pierde la sensibilidad muchas veces quien ofrece el servicio de salud. Y eso es importante que lo veamos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Eso es importante que usted lo enfoque y la doctora Ángela Montes de Oca, que lo veamos, como también quien ofrece servicio de salud pierde la sensibilidad para tratar a ese ser humano que está enfermo. Pero te ponen otro ejemplo. Imagínate una persona que era muy productiva, muy activa, y hoy de la noche a la mañana queda dependiente de otros. Sí. Y se convierte en foco de tristeza para los otros. ¿Qué tú crees que está pensando? Hasta quitarse la vida. Sí, es cierto. Porque se convierte en un estorbo, piensa él, para la familia. Una carga. Una carga. Y entonces dice, oye, pero yo no hago nada vivo. Entonces, fíjate todas las complicaciones que tienes en ese sentido. Entonces, es un tema no solo económico, sino fundamentalmente humano. Sí, claro. Y el propósito de todo Estado es lo humano. Lo económico debe servir al humano, pero es al revés. Nosotros sacrificamos lo humano en aras de la economía. Y la economía queda capturada, secuestrada en unas cuantas manos. ¿Hasta cuándo va a llegar ese punto? Entonces, por ejemplo, mencionaste ahorita el tema de la seguridad social que le impedía los medicamentos. Nuestra seguridad social, como dice la ley, es para protección financiera.
La protección financiera significa que la Seguridad Social debe pagar por mí cuando yo no puedo pagar. Es decir, la Seguridad Social me cubre un hemograma, un porcentaje, pero no me cubre la cirugía de Amaury. Hasta un punto. No, porque es un menú. Sí, sí. O sea, la seguridad en la República Dominicana es un menú que a usted le entregan. Mire, ahí hay papa, ahí hay yuca, ¿verdad? Ahí hay aguacate, ahí hay frito, ¿verdad? Sí, sí. Ahí hay salami y ahí hay queso. Ahí no hay huevo. No, y si usted quiere carne, pague más. Páguelo aparte. Páguelo aparte. Entonces, es un menú que usted tiene que enfermarse de eso para que le dé cobertura. Pero entonces, la finalidad de eso es proteger financieramente al intermediario, no a la persona. Un individuo, una familia, se le presenta el caso de un familiar que necesitó atenciones en cuidados intensivos y la cuenta hace 3 millones y pico, 4 millones. Dice la Seguridad Social con mucha vuelta, te cubre 1 millón. ¿Y qué hace con los 3 restantes? Entonces tiene que vender su casa, sí, tiene que endeudarse, tiene que salir de los ahorros, tiene que olvidarse de los sueños, pero además vive con la ansiedad, con la inseguridad. Y si se presenta otra vez el caso, ¿qué hago? Entonces me tengo que dedicar a robar, ¿verdad? O a vender droga para poder cumplir con ese requerimiento. Y no hay una cosa más triste de una persona que pase su vida trabajando y que no pueda atender a un niño que se enfermó y se le muere. Eso es decepcionante para la persona. Claro. Entonces, sin embargo, nuestra seguridad social, que debería ser para eso, para protección financiera, realmente es para ganancia de otros. Que yo, me dio el infarto, mi problema es el infarto, pero el cobro por la atención no es problema mío, eso lo cubre la seguridad social. Que necesito que alguien me atiende, no, eso lo cubre la seguridad social. Y yo estoy seguro que contenta la gente pagaría su seguridad social. No estaría contento con la enfermedad, pero estaría menos despreocupado. Claro. Entonces, sin embargo, no es así. Lo que tenemos es un secuestro de la seguridad social y se mantiene y quieren incluso profundizarlo. Escuchaba los otros días a un profesor haciendo referencia a que el mejor sistema de seguridad social es el holandés, pero que ellos, la jubilación la han aumentado y la cotización es de tanto, y yo, en los holandeses. Aquí no, pero hay gente que está convencido de que lo que hay que preservar es el sistema. Y la gente es solo insumo del sistema y no un producto. Entonces, lamentablemente, nos vamos a encontrar con posibilidad de acceso a un tratamiento adecuado, bajo, sobre todo por el problema económico, pero también por la falta de visión humana. Nosotros somos eso antes que todo. Si usted se pone a ver, el ser humano individualmente no es nada en la naturaleza. Lo hubieran devorado, cualquier depredador lo hubiera devorado y no hubiera desaparecido. Pero nos apandillamos. Y apandillados hemos dominado el mundo para su destrucción en este momento. Pero bueno, lo hicimos. Todo lo que eran nuestras debilidades la convertimos en fortaleza cuando un humano decidió vivir con otros humanos. Usted ha tocado un punto delicado en toda esta problemática que envuelve al tema de las enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles. Ese tema de esos cobros millonarios cuando un paciente requiere una atención, usted ha planteado el mejor de los casos, en ese que el paciente pues logra sobrevivir, vuelve a casa, pero ocurre que muchas veces el costo económico para la familia es el mismo, deudas millonarias y el paciente fallece. Entonces ahí hay un problema extra que el centro de atención en salud, si es privado, pues decide, no te voy a entregar el cadáver hasta que tú no me saldes. Esa es una situación de aprieto muy fuerte para una familia que no cuenta con recursos, que fue a un centro privado porque entiende que cuenta con un seguro que le va a cubrir, que le va a ayudar a solventar una situación de emergencia que se presentó. Y entonces ahí viene un problema extra con una situación como esta. Yo le he dicho a mi familia que si eso me pasa, me dejen en el hospital, en la clínica. Ya pero al final eso es ilegal. Al final yo pienso, ¿qué opinión tiene, doctora Ángela, respecto al mismo tema? Con relación a ese tema, bueno, acérquese un poco más. De hecho, eso es ilegal, sí. Retener a un cadáver o a un fallecido por temas económicos, aunque no quisiera como ahondar mucho en ese tema, porque entiendo que los centros privados tienen su política, a diferencia de un tema de salud pública. Es lo mismo que mencionamos hace un momento. Las instituciones privadas se supone que si usted no tiene los recursos para ir para una clínica privada, lo ideal es usted asistir a un nivel público.
porque los centros privados pues se tienen que sostener en la base económica. Entonces, aunque si es una persona que va por una emergencia, se le debe dar la asistencia según la ley, ya sea por un accidente o lo que sea, estabilizarlo es lo ideal. Y luego entonces ya en lo próximo buscar la forma ya de derivar o de darle la atención al lugar que sea finalmente dirigido al paciente. Entonces, ya volviendo al tema que estamos hablando con el tema de que se altera la armonía en la familia, cuando un paciente ya presenta, vamos a decir, una enfermedad cardiovascular, hace un ACV, el paciente queda parapléjico, hemipléjico, y entra ahí ya otra alteración de la armonía, porque un paciente que no se va a valer por sí mismo, un paciente que va a necesitar en todo momento asistencia. Y el manejo tanto terapéutico como de su diario vivir de ese paciente y la familia completa va a estar alterada, lo que mencionaba muy bien el doctor. Entonces todo se altera, esa logística, y además está decir la parte económica en esa familia. Bueno, hoy estamos conversando con el doctor José Selig y la doctora Ángela Montes de Oca. Vamos a hacer una breve pausa. El tema de hoy súper interesante, el lunes de catedráticos, hablamos de las enfermedades no transmisibles y lo que le cuesta a la familia pues enfrentar un diagnóstico de este tipo. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato.